Y esto el Señor me animaba a decirles mientras le cantábamos, ¿no? Y hablaba para mí también. Creo que todos queremos recibir palabra de parte de Dios, pero el Señor nos dice, ahí está la Biblia. Hable, levanten sus Biblias, levanten sus Biblias. Bueno, ya cada vez vamos teniendo un poco más de Biblias, ¿sí? Y el Señor nos dice eso. Todos los días quiero tener un encuentro contigo. ¿Qué tienes que hacer? Primero doblar las rodillas, mi hermano, hermana. Doble sus rodillas ahí en su casa. Abra su Biblia y dígale, Señor, quiero tener un encuentro contigo. Ese es el mejor encuentro que podemos nosotros tener. Y ahora otra pregunta. ¿Quién quiere ser un varón, una varona perfecta? Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Ya Santiago, mis hermanos, vámonos hasta Santiago. Y parte de ahí, mis hermanos, el tema de esta mañana. Varón y varona perfecta y perfecto. ¿Sí? Santiago, capítulo 3, verso 2. ¿Sí? Ya casi al final de la Biblia, mis hermanos. Y la palabra del Señor, ¿ya tenemos? Amén. La palabra del Señor dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Varón, varona perfecto, mis hermanos. La palabra del Señor nos dice que quien llega a ser perfecto es aquella persona que sabe controlar su lengua. ¿Sí? La persona que sabe frenar su lengua, su comentario, llega a ser perfecto, llega a ser perfecta. Y por obvias razones le agrada al Señor. ¿Sí? No podemos, mis hermanos, nosotros tomar la misma actitud que tiene una persona necia, una persona que no conoce de Dios. La persona que no conoce de Dios le gusta hablar mucho. Y habla y habla y habla y está constantemente hablando. Y muchas veces, mis hermanos, el tema de el hablar sin meditar en nuestras palabras puede inclusive llegar o nos puede impulsar a blasfemar el nombre del Señor. Y por eso, mis hermanos, hay un consejo muy precioso. Nos vamos hasta Eclesiastés, mis hermanos, regresémonos ahí. Si es que usted puede, déjele ahí en Santiago alguna señal, pero nos vamos hasta Eclesiastés, según al Antiguo Testamento, Eclesiastés 5. Y vamos a leer, mis hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Les voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. ¿Sí? Y aquí vamos a ir meditando un poco, mis hermanos, en lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a ir analizando lo que hay, este consejo del hombre más sabio que ha estado en esta tierra. ¿Quién es ese hombre? Salomón. ¿Sí? ¿Y por qué decimos eso? Si, ahí déjele igual una señal y vámonos hasta Primera de Reyes, mis hermanos, si es que tal vez ustedes por ahí dicen, no, ¿cómo puede ser? Primera de Reyes 3:12. El Señor cuando le pide a Salomón que le dé, bueno, el Señor le dice, ¿qué quieres? Y le dice Salomón, solo sabiduría para gobernar tu pueblo. El Señor le dice, se te concede lo que has pedido y no ha habido antes ni habrá después de ti alguien con tu misma sabiduría. Y la palabra del Señor se cumple. Entonces, vemos, hermanos, en esta porción pequeñita de la palabra del Señor, que como hijos de Dios debemos saber controlar nuestra boca, debemos saber controlar nuestra lengua, inclusive, hermanos, dentro de la casa del Señor. Limítese a hablar lo que debe hablar, y en base a la Escritura, no en base a nuestro criterio. Por eso es importante tener estos encuentros con el Señor todos los días y escuchar su palabra, leer, meditar en las Escrituras.
¿Sí? Entonces Salomón, mis hermanos, lo que nos dice aquí, cuando entres en la casa de Dios, abre tus oídos y cierra tu boca. ¿Sí? Abre tus oídos y cierra tu boca. Y vamos nosotros a ir entendiendo, hermanos, si es que usted tiene ahí un tiempito, que espero que lo saque, usted puede leer Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro que fue escrito por Salomón ya en su edad madura, ya después de que había visto y probado todo lo que pudo. Y Salomón empieza a hacer un recuento de toda su vida. Y en este verso me parece muy precioso, hermanos, porque si es que usted ha leído Eclesiastés desde el 1 hasta el 4, inclusive unos versos más adelante, hace una comparación Salomón entre lo que es vivir bajo el sol y vivir en la presencia de Dios. Y aquí nosotros vamos a entender que cuando hablamos de vivir bajo el sol, que cuando hablamos de las cosas que hay bajo el sol, estamos viendo las cosas que están fuera de la casa del Señor. Y esto, hermanos, representa, la casa del Señor representa la presencia misma de Dios. No representa esta edificación, no representa en ese tiempo tal vez solo el templo, sino que representa lo que es vivir dentro de la presencia de Dios y bajo el sol. ¿Por quién estamos cobijados en este momento? ¿Por la presencia de Dios o por el sol? Los israelitas, mis hermanos, cuando estaban en el desierto, ellos, a pesar de que estaban en medio del desierto, ellos vivían y estaban guiados por la presencia del Señor. Ellos no recibían directamente la luz del sol. Ellos estaban cubiertos, tenían esa cobertura, ese escudo, para que ellos puedan ir avanzando. Y lo mismo pasa en este tiempo espiritualmente. ¿Quién le cobija a usted? ¿Le cobija el sol o le cobija la presencia del poderoso Dios que tenemos? Y esto vamos nosotros a entender por medio de las palabras que nos dice Salomón. Y Salomón dice, debajo del sol todo es malo. Debajo del sol nada tiene sentido. Es como perseguir al viento. Debajo del sol es vanidad de vanidades. En nada encuentro contentamiento, dice Salomón. Pero qué diferencia es vivir bajo la presencia de Dios. Qué diferente es poder percibir la presencia de Dios, sus cuidados y también sus reprensiones. Qué precioso es saber que nosotros cuando estamos medios desviándonos, hay un Dios amoroso, hay un Dios compasivo que viene y nos ala las orejas y nos dice, hijo, hija, te estás yendo por otro camino. Porque te amo, te reprendo, porque te amo, hago que regreses al camino correcto. No quiero que tu vida se pierda. Pero esto entendemos cuando hemos aprendido también a vivir en la presencia del Señor. Dad gracias por todo, dice la palabra. 1 Tesalonicenses 5. Dad gracias por todo, dad gracias en todo. Y es algo precioso cuando nosotros aprendemos que a pesar de las circunstancias, a decirle, Señor, gracias. Gracias porque aunque me duela, tu voluntad se está cumpliendo en mi vida. Y debemos aspirar a eso, decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Que tal vez sí me va a doler, que tal vez me va a quemar, pero Señor, es el proceso el que tengo que pasar. Es ese proceso por el medio del cual tú me estás perfeccionando. Y veíamos en Santiago, la manera más fácil de demostrar a alguien que somos perfectos, no es diciendo, soy perfecto. No es que otra persona me diga, soy perfecto. La manera más fácil de demostrar es controlar nuestra lengua. Y por eso, hermanos, la única vez ahí, mis hermanos, si es que usted puede ver verso 18, en el mismo capítulo que estamos revisando de Eclesiastés, en el verso 18, dice Salomón, sin embargo, una cosa es buena bajo el sol. Hay una cosa que es buena bajo el sol. ¿Qué es esa cosa? ¿Ya vieron? Eclesiastés 5, hermanos. Eclesiastés 5. 18.
Y Salomón dice, lo único bueno bajo el sol es trabajar. ¿A cuántos nos gusta trabajar? Es lo único bueno que tiene bajo el sol. Trabajar y disfrutar, dice Salomón, disfrutar del alimento, disfrutar de la bebida que se obtiene por medio del trabajo. Y es que el Hijo de Dios debe ser un trabajador en todos los sentidos. El Hijo de Dios debe ser el proveedor de su casa, de su hogar. No puede existir un hijo de Dios o llamarse a alguien hijo de Dios que no le guste hacer nada, que quiera pasar solo acostado. Eso no existe. Porque desde Génesis Dios le entrega una labor, un trabajo a Adán. Así es que, ¿cuántos hijos de Dios habemos? ¿Cuántos les gusta trabajar? Ya no son tantos amenes, ¿sí ven? Entonces, mis hermanos, Salomón dice eso. En todo lo que vio, en toda su sabiduría, hay una cosa buena bajo el sol. Y es poder disfrutar de lo que tiene el trabajo. Pero lo demás es malo. Todo lo demás trae problemas. Todo lo demás que hay bajo el sol no podemos hallar contentamiento. Y bajo el sol puedes hablar. Bajo el sol no puedes escuchar, pero bajo el sol sí puedes dar tu criterio. Bajo el sol sí puedes llevar tu pensamiento hasta donde quieras hacerlo. Pero vamos nuevamente al versículo 1. Cuando entres en la casa de Dios, cuando llegues a la presencia de Dios, es diferente. Consejo de Salomón, mis hermanos. Cierra tu boca. ¿Y cómo es esto? A veces nosotros decimos, pero si aquí mismo nos dicen que debemos hablar y debemos pedir y debemos orar y mientras más tiempo oremos es mejor. Pero en esta ocasión nos dice que cuando estemos en la presencia de Dios, debemos escuchar. Y debemos cerrar nuestra boca. Y tiene sentido, hermanos. Porque mientras usted está con sus argumentos en la cabeza pensando y meditando, no se puede concentrar. Yo le invito ahí que ustedes regrese a ver así disimuladamente al que está al lado suyo y véale cómo está haciendo ojitos, otros ya están cerrados sus ojos mismos. Están meditando en la palabra del Señor, yo sé. ¿Sí? Pero es por esto. Porque nosotros estamos en nuestra mente trabajando en otras cosas. Es porque nosotros no le dejamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Y luego lo más fácil es decir, Dios no me quiere. Luego podemos decir, es que Dios ya se ha olvidado de mí, Dios nunca contesta mis oraciones. Las promesas son para ¿quiénes? Para los hijos, para su pueblo. No son para los asistentes a una iglesia. Son para los miembros de la iglesia de Cristo. Y por eso Salomón dice, cuando entres en la casa de Dios, cuando entres a la presencia de Dios, deja lo que tú tienes que expresar. Porque cuando nosotros estamos, hermanos, cuando algo está pasando en nuestras vidas, es algo que el ser humano tiene por defecto, siempre quiere tener la razón, siempre, y por eso surgen las discusiones, las peleas, porque desde el punto de vista de donde nosotros estamos viendo las cosas, siempre queremos tener la razón. ¿O no le ha pasado a usted eso? Discute entre cónyuges, discute con los hijos, entre hermanos, discute con el del bus, discute con todo el que pueda, porque siempre tiene la razón usted y la otra persona también va a tener la razón. Pero para ser perfecto, debemos aprender a cerrar nuestra boca. Y si quiere ser perfecto delante de los ojos de Dios, debe decir únicamente, Señor, que se haga tu voluntad. Y no más. No presente sus argumentos porque la palabra del Señor dice, ¿quién es el hombre
delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Solo por su misericordia es que está usted y yo aquí presentes. Si no fuera por la misericordia de Dios, creo que nadie, hermanos, hemos hecho méritos suficientes como para poder mirar un día más. Nadie. Y hay que darle gracias a Dios porque a pesar de que nosotros no hemos hecho nada, pero el Señor sigue diciendo te amo. Y ese amor hace que nos alcance su misericordia. Y aquí estamos. Y estamos, ¿cuántos están con su salud completa? Levante su mano. ¿Sí? Hay más o menos algunos porque como no levantan la mano. Hermanos, es una bendición el estar con la salud completa. Es una bendición que usted pueda mirar, hasta sentir frío es una bendición porque está sintiendo. Pero el Señor a través de Salomón nos da este consejo, hermanos. Y decía, hay algunas, en una versión, mis hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, como les decía, dice cierra tu boca. En la Nueva Versión Internacional dice cuida tus pasos. Y es que tiene que ver, mis hermanos, mucho con el accionar que nosotros tengamos, con la actitud que nosotros vengamos delante de la presencia del Señor. Y no digo solo a este lugar, sino digo en su casa, sino también digo en su trabajo. ¿Cómo es su actitud? La palabra del Señor les dio una promesa a su pueblo, que todo lugar donde pise, que toda cosa que toque, ¿qué será? ¿Sí? Será bendecida, será santificada. Es decir, que por donde usted vaya, ese lugar donde usted pisa debe ser santo. Porque la presencia de Dios está con usted, no porque usted lo haga santo. Pero para poder tener esta conexión, mis hermanos, y que todo sea santificado, debemos tener comunión con Dios. Debemos leer, debemos orar, para que todo lo que por donde nosotros vayamos, por donde nosotros toquemos, que ese Dios le bendiga que usted da a su hermano, a su hermana, a su familia, de verdad se convierte en una bendición y no sea una costumbre más. De verdad que llegue la bendición del Señor a un hogar, solo con su presencia. Porque Dios está con nosotros. Cuando preguntaba Dios, preguntaba que quién quería escuchar la voz de Dios, hacíamos el comentario de que Dios está con nosotros y muchos decían amén. ¿Se está cumpliendo de verdad? ¿O es solamente emoción? Y aquí nosotros debemos entender el porqué, y Salomón nuevamente, hermanos, nos dice, cuando estés en la presencia del Señor no hay argumentos que sirvan. Cuando tú estés delante de Dios, tus comentarios están de más, porque el único que tiene la verdad es Dios, el que tiene la última palabra es Dios, el que te manda es Dios. Nosotros no podemos mandarle a Dios, nosotros no podemos exigirle nada a Dios. Así es que, hermano, si es que usted decía las palabras estas de arrebato, de que profetizo, de muchas cosas, hermano, vea la Biblia lo que dice. La Biblia dice, busca la misericordia de Dios. Permite que el Señor te alcance con su compasión. Esfuérzate por agradarle a Dios, busca de Dios. Hablando de la oración, hermanos, oración del publicano y del fariseo. ¿Cómo fue? Usted sabe la historia. Usted conoce la historia. El fariseo, en una posición muy correcta ante los ojos del hombre, con unas palabras tal vez muy técnicas dirigiéndose a Dios, parado en la sinagoga para que todos le vean como el mejor de los oradores,
y el publicano simplemente de rodillas, diciéndole: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Y qué oración fue escuchada? La que gritaba, la que arrebataba, la que profetizaba, o la que dijo: Señor, soy pecador, perdóname. Y así es el Señor. El Señor mira el corazón con el que nosotros nos presentemos delante de Él. Y ahí mire lo que dice la palabra del Señor. Escucha. Escucha y cierra tu boca. Escucha. Escucha lo que Dios te está diciendo. No presentes defensa. Dile: Señor, que se haga tu voluntad. Y esto, mis hermanos, como les decía también en otras versiones, nos dice: cuida tus pasos. Cuida el accionar que tienes con Dios. Cuida cómo estás, en qué caminos estás andando para presentarte delante de Dios. Dile al Señor que Él sea quien guíe tus pasos. Dile: Espíritu Santo, tú guía mis pasos. Si estoy caminando por sendas de impiedad, de impureza, Señor, haz que regrese a tu camino de piedad, a tu camino de amor, de misericordia, al camino de la verdad. Y el Señor escucha las oraciones. Y el Señor dice: ahí está mi palabra, solo mírame como ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso. Así debemos verle a Dios. Si usted tiene alguna enfermedad, póngase delante de Dios y dígale: Señor, te presento mi caso. Si usted tiene algún problema, dígale: Señor, aquí está mi caso. Tú haz lo que tengas que hacer. Hay muchos testimonios dentro de nuestra iglesia, hermanos, que se han acercado a Dios, no a decirle: Señor, hazlo, hazlo y hazlo, sino a decirle: Señor, te pido, como el Señor Jesús. Recuerde la oración del Señor Jesús en el Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí este trago. Pero en fin de cuentas, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud de un cristiano. Y nos va a doler, hermanos. Va a haber lágrimas. Pero a la final. Y ahí mismo, mis hermanos, en el capítulo 4, Salomón dijo: es mejor las lágrimas que la risa, porque en el dolor somos perfeccionados. Y es verdad. Es verdad, cuando nuestra humanidad es quebrantada, cuando nuestros ideales humanos son pisoteados, es cuando empezamos a caminar, ya no por vista, sino por fe. Y eso es lo precioso, lo que el Señor hace en una vida. Y mis hermanos, debemos nosotros ver, esto era muy importante, como les decía. Les voy a dar lectura, mis hermanos, en esta versión, la Torres Zamad del 82, mis hermanos. El mismo versículo de Eclesiastés 5:1 dice: considera la santidad del lugar en el que pones los pies cuando entras a la casa de Dios, y acércate con ánimo de obedecer, porque mucho mejor es la obediencia de los humildes que los sacrificios de los insensatos y obstinados pecadores, los cuales no saben ellos cuánto mal hacen. Por eso decía, mis hermanos, con la palabra del Señor, no es reinvento de Pablo Pérez, es la palabra del Señor lo que nos dice. Cuando hablamos de más, inclusive en la casa, y usted puede meditar ahí los versículos más adelante del mismo capítulo, Eclesiastés 5,
Inclusive dice, no hagas promesas a Dios. Y si haces, no tardes en cumplirla. Entonces, mis hermanos, aquí viene la sensatez de una persona. Es preferible guardar silencio y escuchar la voz del Señor, para que después no sea, primero delante de los hombres, blasfemado el nombre de Dios por nuestra causa, por ser habladores, sino que el nombre de Dios sea exaltado, porque hemos sido prudentes, porque cuando alguien le viene a buscar para pelear, usted se quede en silencio. Porque cuando alguien le está acusando de algo, si es necesario, quédese en silencio. Y para eso también es importante, hermanos, estar en sintonía con el Espíritu Santo. Vamos al caso de los apóstoles. ¿Sí? Con la palabra del Señor, yo sé que usted debe haberlo leído en algún momento en el libro de Hechos. Cuando los apóstoles iban a ser muertos ya, muchas veces ellos se quedaban en silencio. Y hablaban solo cuando el Espíritu Santo les permitía hablar. El mismo Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que frente a Poncio estaba en silencio. Y debemos nosotros entender que debemos hablar cuando debemos hablar. Y hacer silencio cuando debamos hacer silencio. Y pedir al Espíritu Santo que nos guíe. El Espíritu Santo, cuando tenga que hablar, permíteme hablar. Pero de ahí el resto del tiempo es preferible mantenernos en silencio. Y el Señor sabrá cuándo le abre su boca. Y el Señor pondrá las palabras indicadas, las palabras acorde a la circunstancia en la que usted está pasando. Pero ahí dice la palabra del Señor. ¿Sí? Regrésese, Santiago 3:2. Varón perfecto, el que controla su lengua. ¿Sí? Varón perfecto. Y también véale ahí usted, varona, mujer también, no diga solo al hombre. No vaya a la casa a decir al esposo, de aquí en adelante no opinas nada. De aquí solo hablo yo, no, varón y varona. ¿Sí? Hombre y mujer, hijo de Dios. ¿Sí? Recuerda lo que dice la palabra, ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos delante de Dios somos sus hijos. Así que, ¿quiere ser perfecto, perfecta? En su casa, en su trabajo, en la iglesia, guarde silencio. No porque yo lo diga. Mejor dígale al Espíritu Santo. En sus horas, tú guía mi lengua. Y es lo mejor. Porque claro, puede alguien malentender, ¿no?, estas palabras. Decir, no, ya no voy a participar en nada porque tengo que hacer silencio. No, mejor dígale al Espíritu Santo. Tú guía mi lengua. Tú guía mi boca. Cuando tenga que hablar, que sea tu palabra. Cuando tenga que expresar una opinión, que sea en base a tu palabra. Y cuando tenga que hacer silencio, que sea para escuchar. No para estar distraído. Y el Señor, mis hermanos, nos da esta oportunidad tan preciosa de poder meditar un poco en su palabra. Y en este consejo de Salomón. Y esta versión que les terminaba leyendo, la Torres Zamad, dice que debemos tener en cuenta la santidad del lugar en el que pisamos. Y cada vez que estemos en este lugar santo, como ya decía, mis hermanos, por donde el Señor le lleve es un lugar santo, porque está la presencia de Dios. Y por donde le lleve, debe cuidar de guardar esa santidad. Debe cuidar, mis hermanos, en siempre tener ese ánimo de obedecer a su palabra. ¿Sí? Les vuelvo a dar lectura, hermanos, si tal vez por ahí se les escapó algo.
Consideren la santidad del lugar en el que pones tus pies cuando entras a la casa del Señor y acércate con ánimo de obedecer, porque mucho mejor es la obediencia de los humildes que los sacrificios de los insensatos y obstinados pecadores, los cuales no saben ellos cuánto mal hacen. Aunque sea, mis hermanos, inclusive cuando llega a la casa del Señor, llega a este lugar, lo que nos dice la palabra es, podemos hacer daño. Usted le puede hacer daño a la persona que está a su lado, porque no obedece la palabra del Señor. Porque antes de escuchar la voz de Dios, está queriendo poner argumento humano. Y ahí dice, no lo digo yo, mire su palabra, la escritura, hermanos. Ahí está en su Biblia. Eclesiastés 5:1, seguimos de ahí, no hemos avanzado. Estamos ahí. Termina diciendo, hace mal la ofrenda, el sacrificio de los insensatos, de los necios, de los que no quieren obedecer la escritura. Para tomar una decisión, lea la Biblia. Para dar un comentario, lea la Biblia. Para dar un criterio, lea la Biblia. Para todo, lea la Biblia. ¿Quiere tener palabras de amor y ya no ser un peleón, una peleona? Lea la Biblia. Si dice, Señor, ¿cómo debo servirte? Lea la Biblia. Ahí está todo. Si alguien tiene por ahí problemas en su hogar, la palabra del Señor da consejos tanto para esposos como para esposas. Si alguien dice, Señor, yo quiero tener una responsabilidad más en tu casa, ahí está la palabra del Señor. Nos enseña las características, los deberes que deben tener los obispos, los diáconos, las personas que están al frente de un ministerio. Todo, hermanos, está en la Biblia. Usted dice, quiero irme al psicólogo. Lea su Biblia. Para los hermanos que nos están mirando por la red social de nuestra iglesia, no tengo nada en contra de los psicólogos, como ustedes saben, de hecho yo soy psicólogo. Pero insisto, el mejor psicólogo que podemos tener es Dios. Él está disponible todo el tiempo. Y dice, solo obediencia a mi palabra. ¿Quieres que te vaya bien en las finanzas? ¿Quieres dejar de estar endeudado? Lee la Biblia. No esperes que alguien te venga a dar intereses del 90%. Que alguien venga con algún negocio medio turbio por ahí a bendecirte, eso no es bendición. La mejor bendición que tiene el Hijo de Dios es el lugar en el reino de los cielos. Esa es la mejor bendición que podemos tener. Las cosas de este mundo se quedarán aquí, pero el que está o el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, aquí podrá pasar alguna necesidad, pero tendrá su recompensa en la vida eterna. Y eso debemos entender, iglesia, debemos entender que la bendición de Dios es habernos permitido conocerle a Cristo. Esa es la verdadera bendición. El tener esa esperanza bienaventurada que en algún momento entraremos al reino de los cielos por la misericordia de Dios. Pero es un esfuerzo, es un sacrificio diario, es pagar ese precio, es negarnos a nosotros mismos, es dejar amistades que no edifican, inclusive, hermanos, renunciar a nuestros gustos, nuestras preferencias. Si no me edifica, no lo hago. Conversaciones tal vez
que no edifican, no participar de ellas. Si alguien está hablando mal de otra persona, guardar silencio, no seguir en lo mismo. Si no quieren entenderle a estas personas, vaya a su casa, doble sus rodillas y ore por todo el grupo que estaba ahí. Que el Señor alcance también a todas las personas. Las oraciones nuestras, mis hermanos, cada mañana también debe ser que el Señor tenga misericordia de todo el mundo, para que alguien más por ahí le alcance el Señor y salve su vida. Que el Señor nos cuide y nos guarde, mis hermanos. Y como decía al inicio en la introducción, Salomón nos da a entender, hay mucho más por ver solo en este versículo. Que el Señor nos permita retomar una vez más, que por el tiempo, hermanos, nos acaba. Pero Salomón, mis hermanos, nos hace esta comparación. Una cosa es vivir bajo el sol y una muy distinta vivir en la presencia del Señor. Bajo el sol está permitido todo lo que no le agrada a Dios. Bajo su presencia está permitido todo lo que le agrada a Dios. Nuevamente la pregunta, ¿por quién está cobijado usted? ¿Por quién está cobijada su familia? ¿Sigue cobijado bajo el sol? ¿O ya está cobijado bajo la presencia del Espíritu Santo? Salomón hacía esta comparación al mirar el templo y miraba cómo era la realidad afuera y cómo era la realidad adentro. Adentro, hermanos, en el lugar santo, se tenía que obedecer las Escrituras. ¿Y quiénes podían entrar a ese lugar? Solo los sacerdotes. Pregunta, ¿cuántos sacerdotes, cuántas sacerdotisas de Dios hay en este lugar? A la presencia de Dios entran los sacerdotes, las sacerdotisas. Afuera, donde el sol quema, hermanos, donde se puede hacer todo lo que la carne quiere, están todos, excepto los sacerdotes y sacerdotisas. La palabra del Señor dice que todos los que le hemos conocido a Cristo, que Él nos permitió acercarnos, somos real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, todo el que está con Cristo, que todo el que Cristo le permitió ser su hermano, hijo de Dios, es sacerdote, es sacerdotisa y por lo tanto está en el lugar santo. Y por lo tanto, hermanos, como nos decía Eclesiastés 1, debemos cuidar la santidad. Debemos estar conscientes de la santidad que llevamos, de la presencia de Dios que está sobre los hombros de nosotros. Hablando en un sentido figurativo. Porque es el Señor que va con nosotros. En la gran comisión, mis hermanos, mire su Biblia. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, que por donde vaya un sacerdote, por donde vaya una sacerdotisa del Señor, también la presencia de Dios está ahí. Y eso es vivir en la presencia de Dios. Y otra cosa distinta, como veíamos, y le invito, vaya y medite en la palabra, en Eclesiastés, medite en Eclesiastés. Salomón, insisto, versículo 18 del capítulo 5, una cosa he encontrado buena bajo el sol, y es el trabajo. Lo demás es malo. Lo demás no tiene sentido. Lo demás es vanidad de vanidades. Pero en la presencia del Señor todo es bueno. Todo es bueno para nuestra alma, no para nuestra humanidad. Todo es bueno para los que amamos a Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos.
Si es que te gusta, póngase de pie, si no ahí en su lugar. No hay problema. Como usted prefiera. Pero sí le invito, le insto a mis hermanos que, basado en lo que hemos visto en esta mañana en las Escrituras, usted hable con Dios. Tal vez algo le tocó y dele gracias al Señor. Tal vez por ahí algo fue un poco duro y dele gracias al Señor. Y simplemente dígale, Señor, enséñame a obedecerte. No sé si para usted tal vez vaya a ser útil, pero le comparto como testimonio. Señor me ha puesto el Salmo 37:4 y decirle, Señor, enséñame, guíame a deleitarme en ti. Tal vez yo no sé cómo, Señor. Tal vez yo quiero y lo hago en mis fuerzas, a mi manera. Que a pesar de buscar, Señor, tal vez mi humanidad aún, Señor, está dándome guerra. Y no puedo entender. Pero, Señor, yo sé que contigo soy más que vencedor y sé que yo puedo vencer a todo ese argumento que se puede estar levantando, Señor, en mi propia vida en contra de tu conocimiento, en contra de la comunión que pueda tener contigo. Y aún, Padre, quiero seguir viviendo bajo el sol. Y de vez en cuando, mi Dios, cuando ya el sol calienta mucho, tal vez quiera entrar a tu presencia para ser cobijado. Pero cuando mi vida nuevamente se encuentra fresca, quiero salir otra vez al sol. Pero Padre, te pido en esta mañana que tú me ayudes. Que tú tengas misericordia de mi vida y ayúdame a nunca más salir al sol. Señor, prefiero estar cobijado por ti y buscar, Señor, que mi familia, mi hogar esté cobijado por tu presencia. Que hoy hemos visto, Señor, por medio de tu palabra, que una de las cualidades, Señor, para poder agradarte a ti y no hacer el mal delante de tus ojos, Señor, ni delante de los hombres, es saber también controlar mi lengua. Y por eso, Espíritu Santo, te rogamos que tú tomes el control de nuestra lengua, de nuestras palabras, de nuestra boca, Señor. Y Dios, y que de hoy en adelante, que cuando vayamos a hablar, que sea tu palabra. Que cuando vayamos, Señor, nos pidan una opinión, una sugerencia que sea acorde al principio bíblico. Señor, es lo mejor que podemos hacer. Padre, ayúdanos a que seamos esas personas de bendición. Señor, guíanos. A que podamos, Señor, ser esos mensajeros tuyos. Señor, que podamos llevar tu presencia, tu palabra por el lugar que vayamos. Llevar esa esperanza, Señor, a todas las personas por donde nos encontremos. Mi Dios, transforma nuestra vida. Transforma nuestra vida, nuestro comportamiento. Tu palabra también nos decía, Señor, en esta mañana que debemos cuidar nuestros pasos. Debemos cuidar, Señor, nuestro comportamiento, porque muchas personas nos están mirando. Tu palabra también nos dice, Señor, que somos cartas abiertas, que todo el mundo las está leyendo. Que en cada palabra, Señor, que puedan leer en nuestras vidas, sea de amor,
sea de rectitud, Señor. Sea palabra tuya mismo, mi Dios. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo maravilloso. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Porque, Señor, podemos con nuestros ojos naturales mirar muchas cosas que pensemos que están mal. Pero tal vez, si hoy, Señor, tú nos permites abrir nuestros ojos espirituales, vamos a mirar que lo que pensábamos que estaba bien, ahora está mal, Señor. Y que tú mismo nos ayudes a rectificar en nuestra vida, en nuestro caminar, Señor. Que tú nos ayudes a ser de verdad unos hijos tuyos. Señor, que estemos separados, apartados para tu servicio. Que todos en verdad seamos sacerdotes, sacerdotisas, Señor. Que tu misericordia nos alcance, Padre. Que tu compasión, Señor, sea hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias, Señor, nuestros hogares. Que tú mismo seas cuidándonos, Señor, protegiéndonos. Y que siempre, Padre, se haga tu voluntad. Que siempre, Señor, se haga tu voluntad. Mi Dios, que siempre se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y también, mi Dios, te pedimos que tú bendigas las ofrendas que vamos a levantar en esta mañana. Señor, que sean también ese canal de bendición para nuestros hogares, Señor. Tu palabra nos enseña, bendito Rey, a ser fieles en los diezmos y en las ofrendas, Padre. Esto también, bendito Rey, es obediencia a tu palabra, Señor. Y tú sabes, tú conoces, Dios amado, en qué se invierte ese dinero. Que nunca, Señor, se ha tocado, mi Dios, con una intención ajena a la de tu voluntad. Que tu dinero, Señor, que ese dinero que tu pueblo te trae a ti, Señor, en señal de obedecimiento, de agradecimiento, Padre, se ha llevado con sabiduría, con entendimiento, Señor. Y que cada centavo, Padre, que se gaste, sea primero puesto delante de ti, para que tú también guíes tu dinero, Señor. Y que sea de bendición para las personas que han creído en ti, Señor, y que te obedecen. Señor, que sea multiplicado en sus hogares, Padre Celestial. Que nunca falte, Señor, la provisión diaria en cada hogar. Y que tu pueblo, tu iglesia, Señor, sea bendecida con lo mejor del pan, del trigo, del vino y del aceite, Dios amado. Señor, gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para los presentes, mis hermanos, tenemos una sorpresa a cargo de nuestra iglesia. ¿Sí? Espérense un ratito. Dios les bendiga, mis hermanos. Lo que pasa que la iglesia les va a hacer el cumpleaños a los hermanos que les voy a nombrar. Cristian Tuapanta, Freddy Tuapanta, el hermano Marcelo Quincha, Esmeralda Gamboa, Blanca Moposita, Blanca Guangasi, Patricia Peñalos. Pasen, mis hermanos, pasen. Pasen, si no pasan, se pierden. Mis hermanos, mi hermana Alba Asas, Mercedes Maliza, Juan Chimpatiza, Jonathan Bombón, mi hermano Nelson Naranjo, Mario Moposita, Catherine Bravo, Miriam Ruiz, Manuel Tubón, Marlene Muso, Elsa Ruiz, Silvia Asas, Francisca Lizano, Gladys Paucar, Nancy Pérez, Cristian Udiño, Anabel Acosta. Esto va también para los jóvenes, mis hermanos. Si son mis hermanos jóvenes, sinceros,
Pueden ponerse de pie los que han cumplido desde enero hasta julio. Yo tengo aquí unos poquitos. Oliver Calapiña, Joel Lizano, Nayeli Maliza, Sara Moposita, Israel Santa María, de los que puedo tener las fechas. Pero jóvenes, si son sinceros, pueden pasar los que hayan cumplido enero, febrero, y luego yo les pregunto las fechas. Pasen, mis hermanos. Ya, sí, hermano. Tome, Pablito, siga hablando, siga. Mis hermanos, a ver, hagamos un poquito de silencio, sí, hagamos un poquito de silencio para ya poder salir. ¿Les parece si mis hermanos que están acá adelante, las mujeres se ponen adelante y los hombres atrás para que no haya tanto congestionamiento? Por favor, sí. Es un poquito porque si no nos va a tocar ir a hacer en el terreno de atrás. Sí, ahí con si es que cabe el distanciamiento, si no ya... Sí, ya están todos acá adelante, hermanos. Luego les vamos a pedir la copia de cédula, ¿no? Mis hermanos, los que estamos en las sillas, pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a bendecir las vidas de los hermanos que están acá adelante. Sí, creo que están ahí un poco cómodos. Pero bueno, sí, vamos a bendecir, sí, mis hermanos que están acá adelante igual. Reciban un fuerte abrazo, simplemente eso, y agradecerle a Dios por su vida, por su salud, por sus planes, o sea, los planes de Dios que tenga para cada uno de ustedes, ¿sí? Cerremos primero nuestros ojos y vamos a bendecir ahí, si usted puede, hermano, hermana que está ahí en las sillas, extienda sus manos y dígale, Señor, que estas manos sean santas como hemos visto en esta mañana y que tu bendición, Señor, sea puesta en mis manos y dirigidas hacia tus hijos que están acá al frente. Tal vez si alguien, Señor, aún no entrega completamente su vida a ti, Padre Celestial, te pedimos que le des ese mejor regalo, más que el presente de nuestra iglesia, Padre Celestial, que sea ese privilegio como hemos visto, esa verdadera bendición, Señor, que es el hecho de conocerte a ti. Padre, te agradecemos por la vida de todas las personas que estamos aquí, y en especial por las vidas de los hermanos y hermanas que se encuentran aquí adelante, Señor. Te agradecemos porque a pesar de las circunstancias mundiales de salud que estamos viviendo, Padre, tú les tienes aquí. Señor, y queremos simplemente pedirte que tú les permitas, Señor, estar muchos más días, Señor, muchos más años, pero sirviéndote, Señor, glorificándote, buscando de ti, Padre Celestial. Que tal vez si su vida fue diferente, si su vida como hoy veíamos estaba bajo el sol, Señor, que de hoy en adelante sea su vida, mi Dios, bajo tu presencia. Que tú mismo seas poniendo en su corazón, bendito Rey, esa necesidad, esa hambre, ese dolor por servirte, Señor. Que, mi Dios, que se apasionen por tu obra, por buscarte, por llevar tu evangelio, Señor, a todo lugar. Señor, si es que alguien estaba viviendo una vida conformista, un evangelio mediocre, Padre, hoy, Señor, te pedimos que también tú le des ese regalo de levantarse en tu nombre, Padre, y ser ese siervo, esa sierva, ese sacerdote, esa sacerdotisa, Señor, que hoy mirábamos en tu palabra. Gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú les has cuidado, les has protegido, al igual que todos los presentes, Señor, de cualquier peste destructora, Señor. Y estamos aquí para decirte, Señor, gracias por un día más de vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Vamos a cantarles, mis hermanos, después, ahora como tenemos presente, después se hacen la fila para darle los correazos. Sí, porque dice que el que trae regalo puede dar correazo. Esto es a nombre de toda la iglesia, hermanos, ¿sí? Así que todos tenemos derecho a darles los correazos, ¿sí? Vamos a cantarles, mis hermanos, y después les damos el presente, ¿sí? 1, 2, 3. En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría,
deseamos que Dios te bendiga. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor. Que siempre te encuentres alabando y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió. Aquel que vive y en la cruz murió. No le pagamos completo al baterista, disculpen, hermanos. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Por favor, si les entregan ahí o si les hacen salir, no sé, un pequeño presente, hermanos, para que cada vez, hágale para su desayuno, que cada vez que tome su cafecito ahí, lea el versículo bíblico y ore.